En lo más profundo de las selvas de Yucatán se alzan los restos de una civilización que parece hablar desde otra dimensión. Los mayas no fueron solo constructores de pirámides o astrónomos avanzados. Fueron testigos de algo que nosotros hemos olvidado, o tal vez algo que nunca debimos recordar. Cómo lograron calcular los ciclos del universo con una precisión que humilla a la tecnología moderna. ¿Por qué sus ciudades fueron abandonadas como si un susurro invisible las hubiera devorado? ¿Y qué secretos se ocultan en sus códices perdidos, en sus rituales de sangre, en los ojos vacíos de sus dioses? Este no es un documental cualquiera. Es una expedición al corazón de lo desconocido, a través de 33 misterios oscuros del Imperio Maya. Te advertimos, cada revelación abre una puerta que quizás no quieras cerrar. Pero si eres de los que no temen a la verdad aunque duela, quédate con nosotros. Suscríbete ahora, activa la campanita y dale me gusta si quieres más historias prohibidas, incómodas y fascinantes. Porque lo que vas a ver puede cambiar tu forma de entender la historia para siempre. Los mayas sabían demasiado y hoy tú también lo sabrás. 1. La desaparición inexplicable de las grandes ciudades mayas. Cuando los conquistadores españoles llegaron a Mesoamérica, esperaban encontrarse con un imperio unificado, lleno de esplendor y poder. En cambio, lo que hallaron fueron selvas silenciosas, templos devorados por la vegetación y ciudades fantasma que yacían abandonadas desde hacía siglos. ¿Qué pudo provocar la caída repentina de una de las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo? Ciudades como Tikal, Copán, Palenque o Calakmul fueron alguna vez metrópolis imponentes, con decenas de miles de habitantes, complejos sistemas de gobierno, astronomía, agricultura e ingeniería sofisticada. Y sin embargo, entre los siglos F y 9 d.C., muchas de estas urbes fueron abandonadas sin que existiera una causa evidente. No hubo invasiones masivas ni plagas confirmadas, solo un silencio abrumador. Algunas teorías apuntan a un colapso ambiental, deforestación excesiva, agotamiento de recursos hídricos o sequías prolongadas. Otras sugieren guerras internas y rebeliones contra las élites religiosas. Sin embargo, hay quienes sostienen ideas mucho más oscuras: experimentos con energía desconocida, contacto con entidades superiores, o incluso un retiro voluntario de este plano físico para cruzar hacia otro, más allá de lo comprensible. La pregunta sigue sin respuesta definitiva. ¿Por qué una civilización tan avanzada desaparecería sin dejar huellas claras? El misterio apenas comienza. 2. El enigma del calendario maya y la profecía del fin del mundo. El 21 de diciembre de 2012, el mundo contuvo la respiración. Millones de personas, desde fanáticos del esoterismo hasta científicos, especularon sobre una posible catástrofe global. Todo por una interpretación del calendario maya, el fin de la cuenta larga. Pero pocos comprenden realmente lo que ese sistema representaba y lo que podría seguir ocultando. El calendario maya no era un solo sistema, sino una combinación de varios. El Tzolkin, 260 días, el Hab, 365 días solares, y la cuenta larga, un complejo mecanismo matemático que medía ciclos de más de 5000 años. A diferencia del calendario gregoriano, su enfoque no era lineal, sino cíclico. Para los mayas el tiempo no avanzaba, giraba eternamente. El famoso fin del mundo en 2012 no era en realidad un apocalipsis, era el cierre de un gran ciclo, el Baktun 13. Para los mayas, eso implicaba una transformación cósmica, una renovación espiritual, o según algunas inscripciones en piedras como el Monumento 6 de Tortuguero, el regreso de una deidad poderosa conocida como Bolon Yocte. Lo inquietante es que esta figura está asociada con la oscuridad, la guerra y los umbrales del tiempo. Fue todo una mala interpretación moderna. ¿O los mayas realmente sabían que algo importante iba a cambiar en nuestra era? Algunos estudiosos creen que sus cálculos astronómicos y sus observaciones del Sol, la Luna y Venus eran tan precisos que tal vez sí detectaron patrones cíclicos de catástrofes naturales, alineaciones planetarias o incluso saltos en la conciencia humana. Que es seguro es que los mayas no veían el tiempo como lo vemos nosotros.
Para ellos, cada número, cada fecha, era un nodo energético cargado de significados. ¿Y si 2012 fue solo el principio? ¿Qué nos espera en los próximos siglos? 3. Sacrificios humanos, ritos de sangre para los dioses del inframundo. Sí, hay un aspecto de la cultura maya que ha estremecido al mundo moderno. Es sin duda la brutalidad de sus sacrificios rituales. En templos que aún se elevan sobre la selva, se derramaba sangre humana para apaciguar a los dioses del inframundo, seres temibles que exigían vida a cambio de orden cósmico. Los mayas no veían el sacrificio como un castigo, sino como una necesidad sagrada. La sangre era el vehículo más puro de energía vital y ofrecerla era un acto de profundo honor, especialmente si provenía de reyes, prisioneros de guerra o incluso voluntarios. Algunos rituales incluían extracción del corazón en plena ceremonia, decapitaciones o lanzamientos al cenote sagrado de Chichén Itzá. Las víctimas no eran siempre vistas como condenadas. En muchos casos, eran tratadas como emisarios divinos, elegidos para comunicarse con los dioses del Xibalbá, el inframundo maya. Sin embargo, esta visión idealizada se desvanece ante las pruebas arqueológicas de mutilaciones, tortura y rituales masivos. ¿Por qué tanta sangre? Para los mayas el universo estaba en equilibrio precario. El sol salía porque se le alimentaba con sangre. Las lluvias caían si los dioses eran saciados. No era crueldad gratuita, era supervivencia cósmica. Hoy, los esqueletos encontrados en cenotes y templos siguen narrando una historia sangrienta, incomprensible para la lógica contemporánea. Una historia que revela cuánto estaban dispuestos a dar para mantener el orden del universo. 4. Los cenotes sagrados y los cuerpos perdidos del pasado. Los cenotes son abismos naturales, pozos de agua cristalina conectados a ríos subterráneos. Para los mayas no eran simples fuentes de vida, sino portales hacia el inframundo, el temido Xibalbá. En sus aguas oscuras, los arqueólogos han encontrado algo más que restos humanos, ecos de un mundo donde lo físico y lo espiritual se entrelazaban brutalmente. Uno de los más infames es el cenote sagrado de Chichén Itzá, donde se han hallado restos óseos de hombres, mujeres, niños e incluso animales. Muchos presentan señales de violencia ritual, fracturas, cortes precisos, decapitaciones. No eran entierros, eran ofrendas vivas, lanzadas al abismo como tributo a los dioses de la lluvia, la fertilidad y la muerte. Los mayas creían que estos cuerpos cruzaban al otro lado y hablaban con los espíritus, intercediendo por su pueblo. Los sacerdotes arrojaban también objetos preciosos, jade, cerámica, armas e incluso oro. Lo que para otros pueblos era riqueza, para los mayas era solo un precio más en su obsesiva economía del alma. Hoy, buzos y arqueólogos exploran estas cavernas, muchas veces en total oscuridad, hallando calaveras con marcas de hacha, fémures quebrados y joyas incrustadas en huesos. Cada descubrimiento abre una nueva pregunta. ¿Cuánto sabían los mayas sobre la muerte y sobre lo que viene después? La selva guarda sus secretos, pero los cenotes los susurran, lentamente, desde las profundidades. ¿Estás dispuesto a escucharlos? 5. Contactos con entidades celestiales, dioses o extraterrestres. En los jeroglíficos, en las estelas y en los códices sobrevivientes, los mayas narraban historias de seres que descendían del cielo, envueltos en fuego, montados en serpientes, emplumadas o tronos voladores. Mitología, metáfora o quizás memoria ancestral de un contacto más allá de lo humano. Los dioses mayas como Kukulcán, el serpiente emplumada, son descritos con rasgos que desconciertan a los estudiosos: escafandras, halos de luz, símbolos que recuerdan a circuitos eléctricos. Algunos grabados muestran figuras sentadas en lo que parecen cabinas, manipulando palancas, con tubos conectados a la boca, relatos divinos o testigos de tecnología avanzada. El caso más famoso es el de la tapa del sarcófago del rey Pakal, en Palenque. En ella Pakal parece pilotar una especie de nave, con fuego saliendo de los extremos y una postura que recuerda a un astronauta moderno. Los escépticos hablan de simbolismo espiritual, pero los teóricos del antiguo astronauta ven allí una prueba de contacto. ¿Y si los mayas fueron visitados por inteligencias no humanas? ¿Y si sus templos
alineados con precisión milimétrica a cuerpos celestes, fueron diseñados para señalarles el camino de regreso. No es una teoría aceptada por la academia, pero crece en popularidad. Y si bien no podemos afirmar su veracidad, una cosa es segura: los mayas sabían que no estaban solos en el cosmos y dejaron pistas para quien se atreva a leerlas. 6. La precisión astronómica que desafía la tecnología moderna. Sin telescopios, sin electricidad, sin computadoras. Y sin embargo, los mayas lograron hazañas astronómicas que hoy siguen maravillando a la ciencia. Sabían con precisión cuándo ocurrirían eclipses, cuánto duraba el año solar, 365.342 días, y seguían los ciclos de Venus, Marte y la Luna con una exactitud que inquieta. ¿Cómo lo lograron? Con observatorios como el Caracol en Chichén Itzá, alineaciones arquitectónicas con solsticios y equinoccios, y un entendimiento matemático tan complejo que utilizaban el 0 siglos antes que los europeos. Su visión del cielo no era solo científica, era espiritual, simbólica y peligrosamente precisa. Para los mayas, los astros eran deidades vivas que regían el destino humano. Observarlos no era curiosidad, era sobrevivencia. Sus reyes no tomaban decisiones sin consultar los movimientos celestes. Sus guerras, sus rituales, incluso sus matrimonios, eran dictados por el firmamento. Los códices, como el de Dresde, muestran tablas de eclipses que predicen con exactitud eventos ocurridos siglos después. ¿Acaso sabían algo más? ¿O simplemente observaban con una paciencia que ya hemos perdido? Hoy, la NASA reconoce la precisión maya en cálculos astronómicos, y aún así, persiste el misterio. ¿Cómo pudo un pueblo primitivo dominar el cielo con tal maestría? Tal vez lo que nos parece imposible es solo un reflejo de nuestra ignorancia y de su genialidad. 7. El misterio del Códice de Dresde. Predicciones apocalípticas. Guardado en una biblioteca de Alemania desde el siglo XVIII, el Códice de Dresde es uno de los pocos libros mayas que sobrevivieron a la quema sistemática de los conquistadores. Y dentro de sus páginas, decoradas con símbolos enigmáticos y figuras divinas, muchos creen que se ocultan profecías sobre el fin del mundo. El códice es, en realidad, un tratado astronómico y ritual. Contiene tablas de eclipses, ciclos de Venus, fases lunares y predicciones agrícolas. Pero hay más. En algunas secciones, los investigadores han encontrado referencias a catástrofes cósmicas, lluvias de fuego, diluvios universales y figuras divinas que bajan del cielo para traer destrucción. Algunos teóricos aseguran que el códice anticipaba desastres como huracanes masivos, cambios climáticos y quizá eventos aún por venir. Las ilustraciones de cielos oscuros, serpientes celestes y dioses empuñando cuchillos de obsidiana refuerzan la idea de que los mayas no solo observaban el cielo, sino que interpretaban mensajes ocultos en él. ¿Es el Códice de Dresde una simple agenda agrícola o una advertencia cifrada de eventos catastróficos? El debate continúa, pero el hecho de que sus predicciones astronómicas hayan sido tan precisas obliga a reconsiderar lo que consideramos mito. Tal vez los mayas no intentaban asustar a nadie, sino advertirnos, y el códice, ahora encerrado en una vitrina, sigue susurrando su verdad, esperando ser descifrado por quienes se atrevan a ver más allá del velo del tiempo. 8. La red de caminos blancos invisibles desde tierra, bajo el espeso manto de la selva, ocultos por siglos, yacen los restos de una red de caminos que una vez unieron las ciudades mayas como venas de piedra blanca. Los sacbés, o caminos sagrados, eran verdaderas autopistas de piedra caliza compactada, tan rectas que parecían desafiar la geografía del terreno y la lógica humana. Lo más inquietante es que estos caminos, visibles hoy principalmente desde el aire o por sensores LIDAR, no eran solo vías de transporte. Estaban cuidadosamente alineados con cuerpos celestes, puntos cardinales y templos sagrados. ¿Quién diseñó una red tan vasta y precisa sin mapas, sin brújulas, sin maquinaria? Algunos sacbés se extienden por más de 100 kilómetros, atravesando selvas, pantanos y colinas. ¿Por qué construirlos en línea recta, a través de obstáculos naturales cuando podrían haber seguido rutas más fáciles?
La respuesta parece estar más allá de la simple ingeniería. Eran caminos rituales, usados por sacerdotes y reyes para conectar lo humano con lo divino. La blancura de su piedra, que brillaba bajo la luz de la luna, les daba un aura fantasmagórica. Se decía que en las noches sagradas, los espíritus caminaban sobre ellos. Y hay relatos de los pueblos actuales que aún temen cruzarlos después del atardecer. Algunos investigadores sugieren que los sagbés eran más que caminos, eran flujos energéticos, alineados con líneas ley o patrones telúricos que conectaban puntos de poder. Es posible que los mayas comprendieran el paisaje espiritual de la Tierra. Hoy, solo fragmentos de esta red permanecen visibles, pero su misterio sigue latiendo, como arterias de un cuerpo antiguo que se niega a morir. 9. El juego de pelota maya, deporte, ritual y ejecución. A primera vista, el juego de pelota maya podría parecer un simple deporte ancestral, pero al adentrarse en su simbolismo, reglas y consecuencias, uno descubre que este juego era mucho, más que entretenimiento. Era una recreación ritual de la lucha entre la vida y la muerte. Jugado en enormes canchas de piedra, el objetivo era hacer pasar una pelota de caucho macizo, que podía pesar hasta 4 kilos, por un aro vertical sin usar manos ni pies. Pero el desafío físico era apenas una parte del enigma. Cada partido tenía un significado cósmico. Representaba la batalla entre los gemelos héroes del Popol Vuh y los señores del inframundo. Lo más inquietante, en algunos contextos, el equipo perdedor, y a veces incluso el ganador, era sacrificado al final del juego, no como castigo, sino como una ofrenda gloriosa. Morir en la cancha significaba entrar directamente en el favor de los dioses. Las paredes de las canchas aún muestran relieves de jugadores decapitados, con serpientes saliendo de sus cuellos y sacerdotes sosteniendo cabezas humanas. Era este juego un portal ritual, un método de selección divina. Se cree que ciertos partidos se celebraban en fechas astronómicamente importantes, con alineaciones solares y rituales previos. Todo era parte de un calendario sagrado que marcaba no solo el tiempo humano, sino el tiempo de los dioses. El eco de los rebotes aún parece vibrar en las ruinas. Un juego donde la derrota no significaba vergüenza, sino transformación eterna. 10. Ciudades, enterradas y descubiertas por satélites en el siglo XXI. Durante siglos, se pensó que muchas ciudades mayas simplemente se habían perdido para siempre. Pero en la última década, la tecnología LIDAR, que usa pulsos láser desde aviones o satélites, ha revelado un panorama asombroso. Decenas de ciudades mayas enteras estaban ocultas bajo la vegetación, intactas, invisibles al ojo humano. En 2018, una de las mayores revelaciones arqueológicas sacudió al mundo. En la región de Petén, Guatemala, se descubrieron más de 60.000 estructuras que habían permanecido ocultas por siglos. Murallas, pirámides, canales, terrazas agrícolas y centros ceremoniales mostraban que la civilización maya era mucho más vasta, compleja y poblada de lo que se creía. Lo perturbador es que muchas de estas ciudades parecen haber sido abandonadas repentinamente, como si una fuerza invisible hubiese obligado a sus habitantes a huir. No hay signos evidentes de guerra o desastre natural en muchas de ellas, solo el silencio. Algunas estructuras reveladas parecen seguir patrones geométricos, complejos, como si hubiesen sido diseñadas con tecnología que superaba los conocimientos de su época. Tenían los mayas mapas tridimensionales, acceso a conocimientos astronómicos más avanzados que los actuales. Cada descubrimiento pone en duda nuestras ideas sobre el nivel de esta civilización. Tal vez no desaparecieron, tal vez se ocultaron o se transformaron, y la selva fue su manto de invisibilidad. Las ciudades enterradas empiezan a hablar. Y lo que dicen no es solo historia, es una advertencia de lo que olvidamos, de lo que aún no entendemos. 11. El misterio de Pakal el Grande, un rey o un viajero espacial. En el corazón de Palenque, uno de los sitios más enigmáticos del mundo maya, yace una tumba que ha alimentado teorías durante décadas, la del gran Kinich Yanab Pakal, conocido como Pakal el Grande. Pero no es su historia lo que inquieta a tantos, es su sarcófago. La losa que lo cubre muestra una imagen que ha desconcertado a generaciones de investigadores. Pakal aparece inclinado dentro de una especie de máquina
con llamas que salen de su espalda, manos manipulando controles y una estructura similar a tubos o mangueras. Para muchos, es claro, Pakal está piloteando una nave espacial. ¿Fantasía? ¿Metáfora? ¿O representación literal de algo que nuestros ojos modernos reconocen instintivamente? La arqueología ortodoxa dice que es una imagen simbólica de la muerte, el renacimiento y el viaje al inframundo. Pero los detalles técnicos del grabado son demasiado específicos, demasiado modernos para ser ignorados. Pakal murió en el siglo VII, y sin embargo su tumba parece sacada de un relato de ciencia ficción. Lo más desconcertante, su cuerpo fue hallado con una máscara de jade y joyas que parecen proteger algo más que el rostro. Tecnología ritual. O un legado de algo mucho más antiguo. Si fue solo un rey, fue uno muy especial. Pero si fue algo más, Pakal podría ser la clave para entender de dónde venimos o hacia dónde vamos. 12. Tecnología de ingeniería. Pirámides y templos sin herramientas de hierro. La civilización maya construyó ciudades enteras, templos colosales y pirámides alineadas con las estrellas, todo sin herramientas de hierro, sin ruedas, sin animales de carga. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué técnicas desconocidas emplearon para levantar estructuras que aún hoy siguen en pie, desafiando terremotos y siglos de abandono? La piedra caliza era su material principal. La tallaban con instrumentos de jade y obsidiana, materiales más frágiles que el hierro, pero usados con una precisión quirúrgica. Algunas piedras encajan con tal exactitud que ni una hoja de papel entra entre ellas. Ingeniería o alquimia. Muchos templos están construidos sobre cuevas naturales, alineados con fenómenos solares como los equinoccios, donde la luz entra por pequeñas aberturas para iluminar altares ocultos. Esta precisión, sin herramientas modernas ni planos conocidos, sugiere un conocimiento del entorno y del cosmos que parece sobrehumano. Aún más desconcertante es que no hay evidencia de cómo transportaban bloques de toneladas a través de terrenos montañosos. Usaban técnicas de flotación, sonido o geometría avanzada. Algunos investigadores alternativos sugieren el uso de vibración armónica, una tecnología perdida que permitía mover la materia sin fuerza bruta. ¿Fantasía? Tal vez. Pero lo cierto es que los mayas construyeron obras tan perfectas, tan enigmáticas, que desafían nuestras explicaciones. Quizás lo que hemos llamado primitivo sea en realidad un conocimiento tan profundo que simplemente no estamos preparados para comprenderlo. 13. Lengua y escritura maya. Un código que aún no comprendemos del todo. Los mayas desarrollaron uno de los sistemas de escritura más complejos y hermosos del mundo antiguo. Más de 800 glifos, cada uno cargado de múltiples significados, fonéticos, logográficos y simbólicos. Sin embargo, más de 1000 años después de su apogeo, aún no hemos descifrado completamente su mensaje. Durante siglos, la escritura maya fue un enigma absoluto. Solo a finales del siglo XX se comenzaron a descifrar partes significativas, gracias a estudios comparativos, inscripciones y códices sobrevivientes. Pero incluso hoy, muchos glifos siguen siendo un misterio, y la verdadera profundidad de su pensamiento simbólico apenas comienza a emerger. Algunos investigadores creen que la escritura maya no solo transmitía información literal, sino que también codificaba niveles ocultos de conocimiento, astronomía, medicina, rituales, dimensiones espirituales. Era más que lenguaje, era una herramienta para modificar la realidad, una tecnología mental. ¿Por qué se destruyeron casi todos los códices? ¿Qué contenían que causó tanto temor entre los conquistadores? Fray Diego de Landa, el mismo que quemó cientos de ellos, escribió más tarde: encontré entre ellos muchas cosas que me hicieron dudar si venían del demonio. Y hay más. En algunas inscripciones, los mayas parecen describir eventos que no solo ocurrieron en el 1900 pasado, sino que aún no han sucedido. ¿Cómo explicar fechas talladas con precisión que apuntan a ciclos futuros? La lengua maya, aún viva en comunidades actuales, podría contener claves para revivir ese antiguo poder. Pero, ¿estamos preparados para entender lo que verdaderamente quisieron legar? Tal vez lo que hemos perdido no es solo una lengua, sino una forma de pensar que podía alterar la realidad. 14. El culto a los gemelos del Popol Vuh.
mitos con simbolismo cuántico. El Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quiché, es mucho más que una colección de mitos. Es una epopeya cósmica, una guía espiritual y para algunos, un manual cifrado del funcionamiento del universo. En su núcleo se encuentra una historia fascinante, la de los hermanos gemelos Hunahpu e Xbalanque, quienes descienden al inframundo para desafiar a los dioses de la muerte. Su historia es simbólicamente inquietante. Representan el dualismo, vida y muerte, luz y oscuridad, materia y espíritu. En su viaje mueren, resucitan, se transforman, se desdoblan. Un ciclo que no termina, sino que se reinicia eternamente. ¿Estamos ante una metáfora o ante una comprensión ancestral de la realidad cuántica? Algunos estudiosos modernos encuentran paralelos entre este relato y conceptos de la física contemporánea: dimensiones múltiples, colapso de probabilidades, desdoblamiento del tiempo. ¿Podría una civilización antigua haber intuido o incluso experimentado realidades que apenas estamos empezando a teorizar? Los gemelos vencen a la muerte no con fuerza, sino con inteligencia, con ilusión, con sacrificio y transformación. Al final ascienden al cielo convertidos en el sol y la luna, un ciclo eterno, como el calendario maya. Y lo más perturbador, el Popol Vuh fue transmitido oralmente durante siglos, sobrevivió la Inquisición y llegó hasta nosotros casi intacto, como si su sabiduría fuera demasiado poderosa para ser borrada. Tal vez los gemelos siguen jugando en el inframundo, esperando que volvamos a entender el juego. Tal vez su historia no es mito, sino memoria ancestral de lo que somos y lo que podríamos ser. 15. Los mayas negros, raza, diversidad y teorías ocultas. Una de las verdades incómodas sobre los mayas es su diversidad física. Aunque la iconografía dominante muestra rostros mesoamericanos tradicionales, algunas representaciones, murales y relieves muestran figuras con rasgos africanos, labios gruesos, narices anchas, piel oscura. ¿Quiénes eran estos mayas negros? ¿Por qué fueron omitidos de los relatos oficiales? Algunos historiadores sostienen que simplemente representaban diferentes grupos étnicos locales, pero otros van más allá. Existe una teoría, altamente polémica, que sugiere contactos transoceánicos mucho antes de Colón. Barcos provenientes de África Occidental podrían haber llegado a América y establecido contacto con los pueblos mesoamericanos, influenciando su cultura y genética. El investigador Ivan van Sertima defendió esta hipótesis en su obra They Came Before Columbus, citando similitudes artísticas, botánicas y lingüísticas. Y aunque muchos académicos lo desacreditaron, algunos hallazgos arqueológicos, como cabezas colosales olmecas con rasgos negroides, alimentan el debate. ¿Y si hubo una historia borrada a propósito? Una presencia africana antigua en América que fue silenciada por el racismo colonial. ¿Qué significaría eso para nuestra comprensión del origen del conocimiento maya? La existencia de mayas negros abre un nuevo capítulo de misterio, uno donde la historia oficial se cruza con lo oculto, lo negado, lo enterrado. ¿Quiénes fueron realmente? ¿Migrantes? ¿Exploradores? ¿Dioses? Tal vez, entre la piedra y la selva, aún esperan los rostros olvidados, aquellos que la historia se negó a ver. 16. Medicina maya, cirugías craneales y sabiduría ancestral. Antes de que la medicina moderna descubriera los antibióticos, las técnicas quirúrgicas o la anestesia, los mayas ya realizaban prácticas que aún hoy resultan asombrosas. Entre las más inquietantes está la trepanación craneal, la perforación del cráneo para tratar traumas, dolores o rituales. Pero lo sorprendente no es solo que lo hacían, sino que los pacientes sobrevivían. Los cráneos hallados en sitios arqueológicos muestran claros signos de cicatrización. No eran prácticas aisladas o bárbaras, sino procedimientos con intención médica o espiritual, realizados con herramientas de piedra y precisión increíble. Además, los mayas conocían plantas con propiedades analgésicas, antibióticas y psicotrópicas. Usaban tabaco, cacao, chile y otras decenas de hierbas en tratamientos complejos. Sabían cauterizar heridas, inmovilizar fracturas y, en algunos casos, practicar cesáreas rudimentarias.
Pero su medicina no se limitaba al cuerpo. Estaba profundamente ligada al alma. Cada enfermedad tenía un componente espiritual, y el equilibrio del cosmos influía directamente en la salud del individuo. El curandero maya era, al mismo tiempo, médico, astrónomo, sacerdote y psicólogo. Lo más perturbador, algunos códices y estelas describen prácticas que rozan lo imposible. Transfusiones simbólicas de energía, curas por sonido, rituales de reprogramación espiritual, superstición o vestigios de un conocimiento que la ciencia aún no puede explicar. La medicina maya no solo curaba, transformaba, y quizá, en su forma más pura, curaba también lo invisible. 17. Cifras demográficas que desafían la lógica para la época. Por mucho tiempo se creyó que los mayas eran una cultura rural, dispersa en pequeñas aldeas. Sin embargo, los estudios más recientes, especialmente con tecnología LIDAR, han revelado lo contrario. En su apogeo, el mundo maya pudo haber albergado hasta 10 millones de personas, una cifra colosal para una civilización preindustrial. ¿Cómo lograron sostener poblaciones tan densas en territorios con selva espesa, suelos pobres y escasez de agua superficial? La respuesta parece ser aún más inquietante que la pregunta. Con tecnología agrícola avanzada, ingeniería hidráulica y tal vez algo más. Construyeron sistemas de terrazas, canales de irrigación y depósitos subterráneos. Pero algunos arqueólogos han encontrado patrones de organización urbana tan complejos que no parecen surgir de la evolución lenta y orgánica, sino de una planificación previa, como si alguien les hubiese dado las instrucciones desde el inicio. ¿De dónde surgió este conocimiento? ¿Por qué ciudades como El Mirador o Tikal crecieron tan rápido y colapsaron tan súbitamente? ¿Y por qué, si eran tantos, desaparecieron dejando tan pocas huellas humanas? Algunos proponen teorías más oscuras, eventos catastróficos, pandemias, guerras religiosas internas, o incluso un retiro masivo, voluntario, de su plano existencial. El misterio de los millones de mayas ausentes no es solo una cifra, es un eco, una multitud silenciada por la historia que aún clama desde la selva. 18. La sangre real. Reyes que se automutilaban para alimentar a los dioses. En el corazón del poder maya no estaba el oro ni el ejército, sino la sangre. No cualquier sangre, sino la de los propios reyes y reinas. El acto de automutilarse públicamente para alimentar a los dioses era una práctica sagrada, reservada a la nobleza. Un sacrificio que no implicaba muerte, pero sí dolor extremo y entrega espiritual absoluta. Los gobernantes se perforaban la lengua, las orejas y en algunos casos los genitales, dejando que la sangre cayera sobre tiras de papel de amate que luego eran quemadas. El humo ascendente era el vehículo que llevaba el sacrificio al mundo de los dioses. ¿Por qué ellos? Porque la sangre real era considerada más pura, más poderosa. Los mayas creían que los reyes eran descendientes de los dioses y que su sacrificio voluntario mantenía el orden del cosmos. Sin ese flujo vital, el universo corría el riesgo de desmoronarse. Las inscripciones en templos como Yaxchilán muestran escenas gráficas de estos rituales, con figuras reales en trance, rodeadas de símbolos serpenteantes y visiones espirituales. Algunos estudiosos creen que el dolor inducía estados alterados de conciencia, durante los cuales los nobles se comunicaban con entidades del otro mundo. Eran simples actos simbólicos, o portales para acceder a realidades paralelas. ¿Y qué visiones traían de vuelta? La sangre para los mayas no era solo vida, era también memoria, energía y vínculo directo con lo divino. Y cada gota derramada por un rey era un mensaje, codificado en dolor, que aún resuena en los altares de piedra. 19. Animales sagrados y mensajeros del más allá. Para los mayas, el mundo animal no era una categoría inferior de la existencia. Era una dimensión paralela, cargada de simbolismo, poder y conexión con lo sagrado. Cada criatura tenía un rol espiritual, un mensaje oculto, y en muchos casos un vínculo directo con los dioses. El jaguar, por ejemplo, era más que un depredador. Era el señor del inframundo, el guía de los chamanes, el espíritu que caminaba entre mundos. Los reyes se identificaban con él, usaban sus pieles
y en sus estelas a menudo eran retratados con garras y colmillos. Ser jaguar era ser Dios en carne humana. El quetzal, con su plumaje iridiscente, representaba el alma, la libertad y el aliento divino. Sus plumas eran más valiosas que el oro. Nadie podía matar un quetzal. Se le capturaba vivo, se le arrancaban las plumas y se le dejaba ir. Las serpientes, en especial la serpiente emplumada, eran símbolos del conocimiento y el movimiento entre dimensiones. Se deslizaban entre la tierra y el cielo, entre el mundo visible y el invisible. Muchas deidades mayas eran representadas emergiendo de sus fauces. Los murciélagos, por otro lado, estaban ligados al inframundo, a la oscuridad y a la transformación. El dios Camazotz, mitad hombre, mitad murciélago, era una figura temida, el que corta cabezas en la oscuridad. Estos animales no eran simples símbolos, eran aliados, enemigos, oráculos. Aparecían en sueños, en rituales, en visiones. Y aún, hoy en las selvas de Yucatán, hay quienes afirman que cuando el jaguar ruge, los espíritus se despiertan. 20. Mapas estelares que representan constelaciones invisibles a simple vista. ¿Cómo es posible que los mayas trazaran mapas del cielo con una precisión que desconcierta a los astrónomos modernos? ¿Cómo sabían de alineaciones planetarias, trayectorias de Venus y constelaciones que no pueden observarse a simple vista? La respuesta parece tan imposible como fascinante. Miraban el universo con otros ojos. Sus observatorios, como el Caracol, en Chichén Itzá, no eran estructuras decorativas. Estaban diseñados para seguir el movimiento de los cuerpos celestes con una exactitud milimétrica. Los códices y las inscripciones muestran representaciones de constelaciones que solo son visibles desde ciertos puntos del planeta o desde el espacio. Algunos fragmentos del Códice de Dresde parecen representar no solo el firmamento nocturno, sino patrones orbitales que la astronomía europea tardó siglos en comprender. ¿Cómo obtenían estos datos sin telescopios? ¿Utilizaban algún tipo de lente desconocido o se conectaban espiritualmente con el cosmos? Lo más perturbador, algunas representaciones astronómicas mayas coinciden con mapas modernos de zonas del cielo infrarrojo, imposibles de detectar a simple vista. ¿Coincidencia o acceso a otro nivel de percepción? Para los mayas, el cielo era un reflejo del mundo espiritual. Estudiarlo no era ciencia, era adoración, era comunión, y quizás al mirar hacia arriba no solo buscaban estrellas, sino recordaban de dónde vinieron. Hoy, los mapas estelares mayas siguen desafiando a la ciencia, y tal vez nos dicen en silencio que el universo es más antiguo, más sabio y más vivo de lo que imaginamos. 21. El misterio de las pirámides acústicas. Voz que viaja contra el viento. En el centro de Chichén Itzá se encuentra una de las estructuras más fascinantes del mundo antiguo, la pirámide de Kukulcán, no solo por su simetría, su alineación con los equinoccios o su forma perfecta, sino porque habla, literalmente, frente a la escalinata principal. Si alguien aplaude, el eco que rebota reproduce un sonido muy específico, el canto del quetzal, el ave sagrada. ¿Cómo sabían los mayas diseñar una estructura que modificara el sonido con tal precisión? ¿Cómo lograron ingeniería acústica sin micrófonos, sin ciencia moderna? Pero eso no es todo. Si se habla desde ciertos puntos, la voz viaja con claridad hasta el extremo opuesto del templo, incluso contra el viento. Es como si la estructura tuviera canales invisibles que conducen el sonido con intención. Algunos investigadores creen que estas propiedades no eran casuales, sino parte de rituales. El sonido del quetzal, símbolo de los dioses, era una forma de comunicación divina. Otros afirman que los sacerdotes podían hablar con la pirámide, que ésta amplificaba sus voces como un oráculo de piedra. Y si estas estructuras eran dispositivos, no solo templos, sino herramientas diseñadas para generar frecuencias específicas. ¿Sabían los mayas manipular el sonido para alterar la conciencia, curar, abrir portales? La ciencia aún no lo explica del todo, pero lo cierto es que en Chichén Itzá, el viento trae respuestas antiguas, y cada eco podría ser la voz de un dios olvidado. 22. Figuras humanoides con cascos, respiradores y alas. En múltiples grabados y esculturas mayas aparecen figuras que no se ajustan al canon,
De lo humano, seres con cabezas desproporcionadas, ojos enormes, artefactos en la boca y en la cabeza, y lo más inquietante, estructuras parecidas a mochilas, tubos o alas. ¿Quiénes eran estas entidades? Algunos arqueólogos los interpretan como dioses, chamanes en trance o guerreros con trajes ceremoniales. Pero otros observadores, más atrevidos, ven en ellos algo diferente. Representaciones de seres tecnológicos, quizás visitantes de otros mundos. En la tumba de Pakal, ya mencionada, la figura central parece manejar una máquina. Pero no, es un caso aislado. En Copán, Palenque, Tikal, aparecen seres con lo que parecen ser respiradores, antenas y trajes que recuerdan a astronautas modernos. ¿Pueden estas imágenes ser solo metáforas? Tal vez, pero su detalle técnico y repetición a lo largo de siglos sugiere que los mayas vieron algo, una visión, una presencia espiritual o un contacto real. Algunos teóricos proponen que estas figuras son vestigios de encuentros con seres avanzados, otros que representan un conocimiento interno, espiritual, que tomaba forma simbólica. Sea como sea, estas imágenes incomodan porque no encajan con lo que creemos saber. Tal vez los mayas no eran simples observadores del cosmos, sino interlocutores activos con algo que venía de las estrellas, y esas figuras talladas en piedra, ahora cubiertas de musgo y tiempo, podrían ser la única prueba que nos queda de un encuentro ancestral y olvidado. 23. La conexión subterránea entre templos mayas, bajo las majestuosas ciudades mayas, oculto en la oscuridad y el silencio, existe un mundo que apenas comenzamos a comprender. Grutas, túneles y pasajes que conectan templos, palacios y pirámides. ¿Simple infraestructura o una red ceremonial subterránea destinada a algo mucho más profundo? Las exploraciones recientes en sitios como Palenque y Calakmul han revelado entradas secretas a cuevas sagradas conectadas con estructuras en la superficie. Algunas parecen alineadas con puntos astronómicos, otras llevan a cámaras inundadas, donde se hallaron restos humanos y artefactos rituales. Para los mayas, el inframundo, Xibalbá, no era una fantasía, era una realidad paralela, accesible, a través de portales ocultos bajo tierra. Las cuevas eran puertas de comunicación con los dioses, lugares donde se realizaban ritos de iniciación, sacrificios y quizás encuentros con entidades no humanas. Algunas estructuras, como el Templo de las Inscripciones en Palenque, incluyen escalinatas internas que descienden a cámaras inferiores, ocultas durante siglos. En otras ciudades, las plataformas parecen diseñadas no para lo que se ve, sino para lo que se oculta. ¿Qué función tenía esta red subterránea? ¿Transporte, ritual, astronomía inversa? ¿O una tecnología perdida que trabajaba con energía de la Tierra? Hoy, los arqueólogos descienden con cuidado a esos pasajes olvidados, y cada metro que bajan es un paso más hacia el corazón de un mundo que no era solo físico, sino también espiritual, un mundo que los mayas conocían, y del cual tal vez aún no hemos regresado del todo. 24. Las Torres del Silencio, observatorios o portales dimensionales. En lo alto de ciertas ciudades mayas se alzan estructuras cilíndricas, sólidas y solitarias, a menudo sin ventanas, sin escaleras, sin acceso evidente. Estas torres del silencio, como las han llamado algunos investigadores, parecen observatorios, pero emiten una sensación inquietante, como si no estuvieran hechas para mirar hacia afuera, sino hacia adentro. En Uxmal, por ejemplo, hay una de estas estructuras perfectamente alineada con ciertos fenómenos solares. Durante los solsticios, la luz penetra una pequeña ranura, iluminando un punto preciso en el suelo. ¿Casualidad? Difícilmente. ¿Ritual solar? Probable. ¿Tecnología simbólica? Posible. Pero otras torres no muestran relación clara con el calendario. No contienen inscripciones, ni cámaras funerarias, ni restos de ocupación. Solo ecos. Ecos que, según algunas leyendas locales, no vienen del sonido, sino de las voces, atrapadas en su interior. Algunos arqueólogos creen que estas torres eran sitios de aislamiento chamánico, donde los sacerdotes permanecían días enteros en meditación. Otros sugieren que funcionaban como cámaras de resonancia para alterar estados de conciencia. Hay quienes incluso proponen que eran portales vibracionales, puntos donde se abría el paso a otras realidades.
¿Podía una estructura de piedra actuar como puente entre dimensiones? Los mayas construyeron estos espacios para comunicarse con entidades o para viajar sin moverse. Aún hoy, pocos se atreven a pasar la noche dentro de ellas. El silencio que emiten no es paz, es densidad, como si algo más estuviera escuchando desde el otro lado. 25. Teotihuacán y los mayas. ¿Contacto entre grandes civilizaciones? A más de 1000 kilómetros del corazón del mundo maya, en el altiplano central de México, se alza Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Pero lo extraño es que, aunque su construcción comenzó siglos antes del apogeo maya, existen evidencias inquietantes de contacto entre ambas civilizaciones. Relieves mayas encontrados en Teotihuacán muestran figuras claramente identificables con la iconografía del sur. En Tikal, una ciudad maya por excelencia, hay estelas que narran la llegada de emisarios teotihuacanos. ¿Qué buscaban? ¿Conocimiento? ¿Dominación? ¿Una alianza entre mundos? El vínculo no fue superficial. Algunos gobernantes mayas incluso adoptaron nombres en lengua náhuatl y copiaron estilos arquitectónicos del altiplano. ¿Fue un intercambio cultural o una intervención imperial? Más misterioso aún, ambos pueblos compartían obsesión por el cosmos, el sacrificio ritual, la ingeniería monumental y los ciclos del tiempo. ¿Coincidencia o resultado de un origen común más antiguo? Algunos teóricos sostienen que ambas civilizaciones heredaron su conocimiento de una cultura madre desaparecida, anterior incluso a olmecas y zapotecas. Otros creen que fue en Teotihuacán donde se concentraba el conocimiento astronómico y que los mayas, al igual que otros pueblos, peregrinaban hasta allí. El contacto entre mayas y teotihuacanos sugiere que el conocimiento sagrado no estaba confinado a una sola región, sino que fluía como un río entre pueblos, oráculos y ciudades. Y tal vez ese río aún fluye, bajo tierra, bajo piedra, bajo siglos de silencio. 26. La ecuación de la muerte. Matemáticas y religión como código de sangre. Los mayas fueron matemáticos prodigiosos. Inventaron el concepto del cero antes que Europa. Manejaban sistemas, vigesimales, base 20, y representaban cifras astronómicas con elegancia simbólica. Pero más allá del cálculo, lo que perturba es cómo fusionaron las matemáticas con el sacrificio, la religión y la muerte. Cada número tenía un significado sagrado, cada fecha una vibración. Sus calendarios no eran herramientas para medir el tiempo, eran relojes del destino, fórmulas vivas que marcaban cuándo debía nacer un gobernante, cuándo debía comenzar una guerra, cuándo debía derramarse sangre. El sistema de cuentas largas y cortas con sus bactunes y catunes no solo era un calendario, era una matriz, un algoritmo ritual. Y en ciertos días, los números exigían sacrificio, humano, animal, agrícola o espiritual. Algunas inscripciones muestran cómo los reyes consultaban cálculos astronómicos antes de realizar sacrificios. Si la cifra coincidía con la alineación planetaria correcta, el ritual se realizaba, si no, se postergaba. Estaban simplemente siguiendo tradiciones o activando códigos que conectaban al ser humano con el universo. Para los mayas el cosmos era matemático, sí, pero también hambriento, y los números eran la lengua que los dioses entendían. Hoy, muchos de esos cálculos siguen sin ser comprendidos. ¿Qué operaciones hacían? ¿Qué resultados esperaban? Y si algunas fórmulas aún están activas, esperando que alguien las pronuncie de nuevo. Tal vez las matemáticas mayas no eran un lenguaje de números, sino un conjuro. 27. El silencio de los escribas. Códices destruidos por el fuego y la fe. Imagina una biblioteca con miles de volúmenes, cada uno lleno de conocimiento, sobre astronomía, medicina, rituales y profecías. Imagina que todo eso fue quemado en pocas semanas. Eso fue lo que ocurrió con la literatura maya cuando los conquistadores llegaron con espada en una mano y cruz en la otra. Los mayas escribían en códices de corteza de árbol, doblados como acordeón y pintados con pigmentos naturales. Se cree que existían miles de estos libros. Hoy, solo 4 sobreviven. El resto fue devorado por las llamas. Fray Diego de Landa, el mismo que destruyó decenas de códices, escribió después: encontré entre ellos muchas cosas que me parecieron supersticiosas y los quemé todos.
¿Qué contenían que resultara tan peligroso, tan inaceptable? ¿Sabiduría ancestral? ¿Verdades incómodas? Algunos creen que los códices detallaban no solo historia y mitología, sino tecnología espiritual, conocimientos médicos, fórmulas astronómicas y profecías. El silencio de los escribas no fue voluntario, fue impuesto por el miedo, por la violencia, por el fuego. Pero algunos glifos sobrevivieron en piedra, en cerámica, en la memoria de los pueblos. Y están comenzando a hablar otra vez. Hoy los códices que quedan, el de Dresde, Madrid, París y Grolier, son estudiados como si fueran textos sagrados del futuro. Y cada símbolo descifrado es un paso más para recuperar lo que se quiso borrar. Pero aún queda mucho en silencio. Tal vez demasiado. 28. Símbolos repetidos en civilizaciones lejanas. ¿Cómo explicar que símbolos idénticos a los glifos mayas aparezcan también en culturas tan distantes como la egipcia, la sumeria o la del Valle del Indo? Serpientes emplumadas, espirales del tiempo, cruces cósmicas, triángulos invertidos, ¿coincidencias? ¿O fragmentos de un lenguaje universal olvidado? En templos mayas como los de Copán o Tikal pueden encontrarse inscripciones con patrones geométricos que también aparecen en los muros de templos tibetanos o en tumbas egipcias. Más aún, algunas estructuras mayas siguen una proporción áurea casi idéntica a la usada en las pirámides de Giza. Los estudiosos tradicionales hablan de convergencias culturales, invención paralela, patrones comunes en la mente humana. Pero hay quienes sostienen algo más inquietante, una red de conocimiento global, anterior a la historia oficial, transmitida por una civilización madre que se perdió en el tiempo, o que nunca fue terrestre. Algunos símbolos parecen representar no solo ideas, sino frecuencias, patrones energéticos, coordenadas. ¿Qué si los antiguos construyeron no solo templos, sino mapas multidimensionales? ¿Qué si esas formas no eran solo arte, sino llaves? ¿Quién enseñó a pueblos separados por océanos a construir pirámides, a usar el cero, a observar el cosmos con la misma devoción geométrica? ¿Y por qué tantos de esos símbolos aparecen también en estados alterados de conciencia? Tal vez no eran signos culturales, sino fragmentos de una lengua perdida del universo que los mayas recordaban mejor que nadie. 29. Invasiones fantasmas. El enemigo que nunca llegó. Los registros de algunas ciudades mayas mencionan guerras, cataclismos y huidas masivas. Pero al buscar rastros físicos de esas batallas, muchas veces no se encuentran cadáveres, armas ni incendios, solo el abandono, como si los pueblos hubieran huido de algo invisible, intangible o mental. ¿Qué puede hacer que una ciudad de decenas de miles de habitantes sea abandonada sin señales de lucha? ¿Qué fuerza puede vaciar templos, cortar caminos y silenciar mercados sin dejar huellas? Algunas teorías sugieren enfermedades, otras, hambrunas. Pero los registros epigráficos hablan de enemigos que descendieron del cielo, de gentes de humo, de voces que enloquecían a las aldeas. Crónicas coloniales incluso mencionan lugares que, al llegar los españoles, eran conocidos como los pueblos donde se marcharon todos. ¿Fue una invasión real? ¿Una alucinación colectiva? ¿Un experimento psíquico? ¿O una evacuación ritual hacia otro plano? Algunas ciudades muestran signos de construcción inconclusa, como si sus habitantes hubieran tenido que escapar repentinamente. En otras, se hallan objetos enterrados con apuro, como si se intentara ocultar algo o alguien. El enemigo que nunca llegó tal vez no era humano, tal vez era una idea, un miedo, una entidad no física que exigía abandono. El silencio de esas ruinas sigue siendo más fuerte que cualquier grito, porque a veces lo más aterrador es aquello que no se puede ver. 30. Rituales de transfiguración. Humanos que se convertían en dioses. En las paredes de los templos mayas hay figuras humanas que lentamente se transforman en jaguares, serpientes, aves celestiales. No es arte, es doctrina. Los mayas creían en la transfiguración ritual, un proceso por el cual un ser humano podía, a través del sacrificio, la visión y la palabra, convertirse en algo más, en un dios. Los chamanes y nobles iniciados practicaban rituales extremos: ayuno, automutilación, ingesta de plantas psicotrópicas y aislamiento prolongado. No era una tortura,
era una travesía interior, un viaje a través de la conciencia para romper la forma física y emerger como una nueva entidad, capaz de dialogar con los dioses o incluso de convertirse en uno de ellos. Algunos textos hablan de cruzar el umbral de fuego, otros de ver el rostro detrás del rostro. ¿Metáforas o descripciones de experiencias reales? Las figuras transfiguradas muestran alas, ojos múltiples, cuerpos que flotan o que se disuelven en símbolos, y hay inscripciones que sugieren que, una vez transfigurado, el iniciado podía no morir más, sino regresar cuando fuera llamado. ¿Eran estos rituales experiencias chamánicas o una forma de alcanzar estados de existencia más allá del cuerpo? ¿Qué si los dioses mayas eran humanos que habían cruzado el límite? Tal vez, en lo más profundo del rito, no había magia, sino ciencia espiritual olvidada, una tecnología del alma, y tal vez lo que nosotros llamamos mito, ellos lo llamaban memoria. 31. La destrucción sistemática del conocimiento maya por los conquistadores. Cuando los conquistadores llegaron al mundo maya, no solo buscaron oro, buscaron destruir toda cosmovisión que desafiara su dogma, y lo hicieron con fuego, sangre y miedo. La destrucción del conocimiento maya fue sistemática, premeditada y total. Templos arrasados, códices quemados, bibliotecas enteras borradas, sacerdotes ejecutados, astrónomos condenados, chamanes perseguidos. El exterminio no fue solo físico, fue espiritual. ¿Por qué tanto empeño en erradicar una cultura que ya estaba en decadencia? ¿Qué sabían los mayas que resultaba tan peligroso para los invasores? ¿Qué contenían sus escrituras, sus rituales, sus profecías? Fray Diego de Misomense Landa, el mayor inquisidor en Yucatán, organizó actos de quema pública donde ardieron decenas de códices y miles de esculturas. Y luego escribió: «Nos dolió ver tanto saber perdido, pero era necesario para salvar sus almas». Pero, ¿y si no eran almas lo que querían salvar? ¿Y si era la hegemonía de una narrativa? Una en la que solo ellos podían ser portadores de la verdad. Hoy apenas quedan fragmentos, pero esos fragmentos resisten, en glifos ocultos, en cantos transmitidos en susurros, en los sueños de los descendientes. El conocimiento maya no desapareció, fue sepultado bajo cenizas, esperando renacer. 32. Las profecías perdidas de Chilam Balam. Entre los textos más enigmáticos que sobrevivieron a la conquista está el libro de Chilam Balam, una recopilación de saberes antiguos, escrita por mayas convertidos, en lengua maya, pero con caracteres latinos. Es un texto confuso, poético y profundamente misterioso. Habla de catástrofes, ciclos cósmicos, regresos divinos y profecías que aún no se han cumplido. Según el Chilam Balam, la historia del mundo se divide en eras, llamadas catunes, cada una con su energía particular. El libro predice guerras, sequías, desapariciones y una gran purificación final en la que los antiguos señores del tiempo regresarían. Hay pasajes que describen el descenso de los seres brillantes, el retorno de los rostros múltiples y el colapso del segundo cielo. Muchos creen que estas visiones no son simbólicas, sino recuerdos codificados de eventos que se repiten cíclicamente. ¿Y si el Chilam Balam no es una advertencia, sino una cuenta regresiva? ¿Qué si aún hay capítulos ocultos, enterrados o perdidos, esperando ser redescubiertos? Algunas copias parciales del libro aparecieron en pueblos remotos, preservadas en secreto por generaciones. Otros fragmentos permanecen en museos, aún sin traducir completamente. Pero una cosa es cierta: los mayas nunca escribieron por escribir. Y si el Chilam Balam habla de un regreso, tal vez no sea poético, tal vez sea literal. 33. ¿Regresarán los señores del tiempo? La última profecía viva. En lo más profundo del pensamiento maya, hay una idea que inquieta y fascina. El tiempo no solo se mide, se encarna. Los catunes, bactunes y ciclos sagrados no son cifras, sino entidades vivas, dioses dormidos que despiertan con cada giro cósmico y al final de ciertos ciclos regresan. El mito del regreso de los señores del tiempo aparece en códices, en cantos ceremoniales y en el Chilam Balam. Se habla de un momento en que los dioses que dieron forma al mundo volverán para restaurar el equilibrio,
o para destruir lo que se ha corrompido. No son dioses en el sentido occidental, son presencias, entidades que rigen el tiempo, el pensamiento, la energía. Algunos creen que son inteligencias que habitan otros planos, otros que son antiguos reyes que cruzaron el umbral del mundo físico. Hay quienes los vinculan incluso con los visitantes de las estrellas, descritos en arte rupestre y códices. La fecha del 21 de diciembre de 2012 fue solo el cierre de un gran ciclo. El verdadero regreso, según algunas tradiciones, ocurrirá en silencio cuando el mundo esté distraído y los signos serán visibles solo para los que saben mirar. Sueños recurrentes, alineaciones astronómicas inusuales, desapariciones inexplicables. ¿Y si ya han regresado? ¿Y si están entre nosotros esperando el momento de revelarse? Tal vez los señores del tiempo no necesitan regresar, porque nunca se fueron del todo. El legado oculto de un imperio que nunca murió. Los mayas no desaparecieron, cambiaron de forma, se ocultaron, se fundieron con el tiempo. Sus descendientes aún viven en las selvas, en los pueblos, en los calendarios que marcan fechas más allá del año 5000. Lo que sí desapareció fue nuestra capacidad de entenderlos. Nos enseñaron que el universo es cíclico, que el alma viaja, que el tiempo puede medirse y también vivirse, que el conocimiento no solo se escribe, sino que se canta, se sueña, se sangra, que el cuerpo es un puente, la selva un templo y el cielo un espejo. Los 33 misterios que acabas de explorar no son un final, son un umbral. Cada uno de ellos es una grieta por donde se filtra la verdad que tantos han querido enterrar, que hubo una vez un pueblo que dominó la ciencia, el espíritu, la guerra y la paz, y que lo hizo sin olvidarse de sus dioses. Hoy, los templos están cubiertos de musgo, las palabras se han perdido y los códices arden en la memoria del viento. Pero el legado sigue ahí, esperando que alguien, tal vez tú, se atreva a escuchar. Si este viaje te abrió los ojos, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte este video con quien necesite recordar que la historia verdadera no se encuentra en los libros, sino en las sombras. Porque los mayas sabían demasiado y ahora tú también.